Recording in progress. Vamos a ver la parte teórica de dinámica. Vamos a dividir este tema en 3 puntos. Vamos a ver una definición de lo que es la dinámica. Vamos a definir además las 3 leyes de Newton y después, como en todo este tema vamos a ir manejando fuerzas. Vamos a ver qué tipos de fuerzas se pueden presentar en el análisis de nuestros problemas. Bien, en cuanto a la definición, sabemos que dentro del curso lo que estamos estudiando es la mecánica clásica de Newton, que es el estudio del movimiento. Hemos llevado capítulos de cinemática, MRU, MRV, caída libre, movimiento parabólico, donde hemos estudiado distintos tipos de movimiento, ¿no? Dentro del estudio del movimiento de los cuerpos, hemos tomado en cuenta variables como velocidad, desplazamiento, aceleración, tiempo de desplazamiento, ¿ya? Pero en ningún momento conocíamos, ¿no?, cuál era la causa que producía ese movimiento, ¿no? Entonces, en este tema de dinámica vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta esa causa, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la definición de dinámica? La dinámica es una rama de la física que se enfoca en el estudio del movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta la causa que lo produce, ¿no? Tomando en cuenta las fuerzas que lo causan, acá nos indica, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre la cinemática y la dinámica. Ambos estudian el movimiento. La cinemática no toma en cuenta las causas del movimiento, en cambio la dinámica toma en cuenta esas causas. Ya. Para entender esto vamos a estudiar las 3 leyes de Newton. La primera ley se conoce también como ley de la inercia, ¿ya? ¿Qué es la inercia? Por el momento lo vamos a definir como una resistencia, ¿ya? Para nosotros la inercia va a ser una resistencia al cambio. Ahorita vamos a ver a qué cambio, ¿ya? La inercia es la resistencia al cambio. ¿Ya? ¿De qué trata la primera ley de Newton o la ley de la inercia? Ya tenemos acá la definición, ley de inercia, ¿no? Decíamos que la inercia es la resistencia al cambio en el estado de reposo o al cambio al estado de movimiento, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá una pequeña gráfica. ¿Ya qué es lo que va a pasar? En esta gráfica se puede observar que tanto el automóvil como la persona se encuentran moviéndose a la derecha con una determinada velocidad, ¿no? Tanto la persona como el auto se mueven con una velocidad y cuando el auto choque contra esta pared, ¿ya? Cuando el auto choca contra la pared,
vean que sobre el auto vamos a tener una fuerza opuesta. Acá se va a manifestar una fuerza opuesta, lo que va a hacer que el auto se detenga, ¿no? Esta fuerza está actuando sobre el auto y lo que va a hacer es que el auto se detenga. Sin embargo, la persona que también tiene una velocidad, ¿ya? Sobre la persona no actúa ninguna fuerza, ¿no? Sobre la persona no está actuando ninguna fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por inercia, la persona va a salir volando hacia adelante, ¿no? Por inercia, esta persona se va a ir hacia adelante. Es decir, se resiste a cambiar su estado de movimiento. Inicialmente la persona está moviéndose, como sobre el auto actúa una fuerza, el auto se detiene, pero la persona se resiste a cambiar ese estado de movimiento, ¿no? Por tanto, va a seguir su trayectoria hacia adelante. Entonces, esa es la definición de inercia, es la resistencia que ofrece un cuerpo a cambiar su estado de reposo. Es decir, si un cuerpo está en reposo, va a seguir en reposo, ¿no? Hasta que alguna fuerza actúe sobre ese cuerpo. Si un cuerpo está en movimiento, ese cuerpo va a tender a seguir en movimiento hasta que sobre ese cuerpo actúe una fuerza que cambie ese estado de movimiento, ¿no? Entonces, esa es la definición de inercia. ¿Ya? Un cuerpo, si está en reposo, va a tender a seguir en reposo. Si está en movimiento, va a tender a seguir en movimiento. Esto también se puede observar, esto se observa en el día a día, ¿no? Ocurre algo parecido a esto. ¿Ya? Inconscientemente, los choferes actúan esta definición, bueno, inconscientemente están usando la inercia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Actualmente el transporte público no tiene ayudantes como se tenía antes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando sube una persona, vean que cuando sube una persona deja la puerta abierta. Entonces, ¿qué es lo que hace el chofer para cerrar la puerta? Entonces, acelera por un momento, ¿no? Acelera por un momento. Entonces, tanto la estructura del minibús como la puerta se están moviendo a una velocidad, ¿no? Acelera por un determinado tiempo, ambos adquieren una velocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el chofer? Aplica los frenos, el frenado causa una fuerza opuesta hacia la estructura del auto, ¿ya? Por un momento el auto reduce la velocidad, ¿no? Sin embargo, la puerta, por inercia, tiende a seguir en movimiento, es por eso que la puerta se cierra, ¿no? Es decir, cierran la puerta por inercia, ¿ya? Entonces, es la definición de inercia que nos dicen acá. Todo cuerpo que se encuentra en estado de reposo o en estado de movimiento tienden a conservar su estado mientras no haya fuerzas que modifiquen tales estados, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera ley de Newton. Segunda ley de Newton o ley de la fuerza. Esto es el que vamos a aplicar en todo el análisis de dinámica, ¿ya? La segunda ley de Newton o ley de la fuerza. ¿Qué nos indica la segunda ley de Newton? Ya, si sobre un cuerpo de masa M, si sobre un cuerpo de masa M se aplica una determinada fuerza, este objeto empieza a acelerar, ¿no? Entonces, si sobre un cuerpo se aplica una fuerza F, este objeto empieza a acelerar, ¿no? Entonces, como matemáticamente la segunda ley de Newton se puede escribir de la siguiente manera: la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ya? A través de esta ecuación también vamos a poder ver una relación con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya?
¿Qué teníamos en el MRV? Ya vamos a encontrar una relación, incluso podemos empezar a combinar problemas. ¿Ya? En el MRV analizamos estas variables, ¿no? Desplazamiento, analizamos tiempo, analizamos velocidades, es decir, velocidad inicial, velocidad en el punto inicial, velocidad en el punto final. Después teníamos una variable que era la aceleración, ¿no? que nos permitía saber en cuánto tiene que variar la velocidad por cada segundo. ¿Ya? Después tenemos a la dinámica, ya con a través de la segunda ley de Newton, que nos indica que la fuerza aplicada sobre un cuerpo va a ser igual a la masa de ese cuerpo multiplicado por la aceleración que produce esta fuerza, ¿no? Entonces, vamos a encontrar una relación entre movimientos rectilíneo variado y la dinámica a través de esta variable, ¿no? A través de la aceleración, ¿ya? A través de la aceleración nosotros vamos a poder ir combinando problemas de dinámica con problemas de cinemática. Acá no nos interesaba por qué acelera ese cuerpo, ¿no? O por qué está incrementando su velocidad. Cada vez ese cuerpo iba aumentando su velocidad a través de esta aceleración, ¿no? Nosotros solo tomamos en cuenta esta aceleración. Pero ¿qué es lo que produce la aceleración? La aceleración es producido por una fuerza, ¿no? Por eso decíamos, acá no tomamos en cuenta la causa del movimiento, sin embargo, en dinámica sí tomamos en cuenta esa causa, ¿no? Entonces, una fuerza produce aceleración, ¿ya? Es como decir, del análisis dinámico que vamos a realizar en los problemas, vamos a encontrar esta variable, ¿ya? Vamos a tener diferentes fuerzas. Al final nosotros vamos a poder saber ese cuerpo, cuál es la aceleración de ese cuerpo, ¿no? Vamos a poder determinar nosotros esta variable, cuál es la aceleración de ese cuerpo. Una vez conociendo esta aceleración, ya nos olvidamos del análisis dinámico y podemos pasar a un análisis cinemático, ¿no? Porque ya conocemos este valor, ¿no? De aceleración. Ya, entonces, esas van a ser, vamos a resolver algunos problemitas donde vamos a hacer ese tipo de combinaciones, ¿no? Un análisis cinemático y un análisis dinámico, ¿ya? Pero al final vean que no va a ser complicado. Primero nos centramos en el análisis dinámico para encontrar cuánto vale A y después podemos pasar a hacer este análisis, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre vamos a encontrar esa relación entre cinemática y dinámica a través de la aceleración. ¿Qué nos indica entonces la segunda ley de Newton? Nos dice a todo cuerpo de una determinada masa a la cual se le aplica una fuerza, experimenta una aceleración, ¿no? Acá lo estamos viendo de forma textual, pero acá se puede expresar de forma matemática, ¿ya? El cual es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿ya? Vamos a analizar un poquito de esto. ¿Qué implica que sea, o qué significa una proporcionalidad directa y qué significa una proporcionalidad inversa? ¿Ya? ¿Ya? Cuando nos hablan de proporcionalidad directa, ¿ya? Están indicando si una de las variables aumenta, la otra variable también tiene que aumentar. Ya es una proporcionalidad directa. Si una de las variables disminuye, la otra variable también tiene que disminuir, ¿no? Entonces, esa es una proporcionalidad directa. Acá nos dice la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, ¿ya? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros empujamos con mayor fuerza, la aceleración también tiene que aumentar, ¿no? Entonces ahí vemos una proporcionalidad directa entre fuerza y aceleración, ¿no?
Si nosotros disminuimos esa fuerza de empuje, también vamos a lograr una menor aceleración, ¿no? Entonces vean la proporcionalidad directa que se produce entre fuerza y aceleración, ¿ya? Y una proporcionalidad inversa es todo lo contrario, ¿no? Si una de las variables aumenta, la otra variable tiene que disminuir de valor, ¿ya? O si una de las variables disminuye, la otra va a ir en aumento, ¿no? Es una proporcionalidad inversa. Entonces dice acá, la aceleración es inversamente proporcional a la masa, ¿ya? Eh, Se puede interpretar de esta manera, ¿no? Acá estamos empujando con una fuerza F. Si nosotros acá vamos a tener un objeto grande, o sea, un objeto de mayor masa, o sea, tenemos una mayor masa, ¿ya? Esto indica que la aceleración va a ser más pequeña, ¿no? Un objeto de mayor masa vamos a tener una menor aceleración, ¿ya? Entonces ahí tenemos, si vamos a tener, si vamos a disminuir la masa, o sea, vamos a tratar de acelerar con la misma fuerza una masa más pequeña, ¿ya? Una masa más pequeña, esto va a incidir en que vamos a obtener una mayor aceleración, ¿ya? Entonces vean ese comportamiento, de esa manera se interpreta proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, ¿ya? En un momento vamos a ver esto de forma práctica en la pizarra. Nos vamos a quedar con esto, ¿ya? La segunda ley de Newton matemáticamente se expresa como fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Ahí tenemos la segunda ley de Newton. Aquí vemos un poco con la relación que existe con cinemática. Este sería un caso de MRV, ¿no? En este punto tenemos el móvil que se mueve con 5, tiene esta aceleración, 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Pasa un determinado tiempo, logra un desplazamiento X, ha pasado un determinado tiempo, entonces en este punto tenemos una mayor velocidad, ¿no? Es un movimiento variable. Tenemos una mayor velocidad, ¿no? Eso sería el análisis cinemático, ¿no? Pero ¿qué es lo que produce esta aceleración? ¿Ya? ¿Qué es lo que produce esta aceleración? Es la acción de una fuerza, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Cómo podemos determinar esta aceleración? ¿Cómo determinamos este valor de 2 metros sobre segundo? Si nosotros conocemos la masa del auto, o sea, acá, ya, vamos a tomar un valor aleatorio. Lo vamos a poner 2000 kilogramos, ¿ya? La masa del auto vale 2000 kilogramos, se está empujando con una fuerza de, no sé, 50 newtons, ¿ya? Se empuja con una fuerza de 50 newtons y la masa del auto es de 2000 kilogramos. Entonces, ¿cómo determinamos este valor de aceleración? Vamos a la fórmula o a la segunda ley de Newton, ¿no? Nos dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ya? El valor de la fuerza es conocida, la masa del auto es conocida y podemos determinar cuánto vale el valor de aceleración, ¿no? Entonces, haciendo un despeje, reemplazando datos, podemos obtener este valor de acá. Una vez que se obtiene este valor, ya lo trasladamos a un análisis cinemático, ¿no? Entonces, ahí vean la relación entre dinámica y cinemática, ¿no? Ya, esto lo vamos a ver también en la pizarra con problemitas. Acá creo que hay un ejemplo, dice, ¿no? Un auto se mueve con aceleración de 2, es el ejemplo creo que de acá. Un auto se mueve con una aceleración de 2 metros sobre segundo. Si la masa del auto es de 1500 kilogramos, ¿ya? La masa del auto es de 1500 kilogramos, determinar la fuerza que logra dicha aceleración, ¿ya? En cinemática nos daban este valor, ¿no? El auto acelera con un valor determinado, ¿ya? Pero ¿de dónde se produce esta aceleración? A causa de una fuerza.
¿Ya? Eso es lo que nos piden en este problema. ¿Cuál es esa fuerza que causa una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado? Datos del problema: masa del auto, acelera con 2 metros sobre segundo cuadrado. Segunda ley de Newton, ¿no? Planteamos la segunda ley de Newton. Nos piden la fuerza, ya está despejado en la ecuación. Reemplazamos datos. La masa es 1500 kilogramos, la aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Hacemos una multiplicación y obtenemos una fuerza de 3000. ¿Ya? La fuerza de 3000. En cuanto a las unidades, acá sería kilogramos y metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces serían las unidades para la fuerza. A todo esto, a toda esta agrupación de unidades se conoce como Newton, ¿no? Por tanto, una fuerza se va a medir en Newton. Toda fuerza siempre se va a medir en newtons, que es la agrupación de las unidades kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Vean que acá todo se está trabajando en el sistema internacional. La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo, ¿no? Todo está en el sistema internacional. Ya, por tanto, la unidad de Newton también es la unidad de fuerza en el sistema internacional. ¿Ya? Ya, tenemos como la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Eh, cuando se produce, cuando se observa una fuerza de acción y una fuerza de reacción, ya una fuerza de acción y una fuerza de reacción siempre se va a producir en cualquier punto de contacto, ¿ya? Cualquier, cualquier lugar que ustedes vean punto de contacto, en ese punto de contacto se está produciendo una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Acá está el ejemplo del vaso, ¿no? El vaso está en contacto con la mesa, por tanto, en el punto de contacto existe una fuerza de acción, una fuerza que actúa sobre la mesa, y también existe una fuerza de reacción, una fuerza que actúa sobre el vaso, ¿no? Acción y reacción. ¿Ya? En cualquier punto de contacto se va a observar eso. Acá tenemos otro vaso, en este punto de contacto vamos a tener fuerza de acción y también vamos a tener fuerza de reacción. ¿Ya? Tenemos acá el tenedor en este punto que está en contacto con el plato. En el punto de contacto vamos a tener una fuerza de acción y vamos a tener una fuerza de reacción. El plato está en contacto con la mesa. En el punto de contacto va a haber una fuerza de acción y vamos a tener una fuerza de reacción, ¿no? Y así para cualquier punto de contacto siempre va a haber fuerza de acción y reacción. ¿Cuál es la característica de estas fuerzas de acción y reacción? La característica es que van a tener el mismo valor, ¿no? Si la fuerza de acción vale 20 newtons, la fuerza de acción vale 20 newtons, la fuerza de reacción también va a tener un valor de 20 newtons. Es la característica que siempre van a tener el mismo valor, ¿ya? Entonces, esto es bastante importante para el análisis de problemas, ¿ya? Porque vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Vamos a analizar algunos sistemas de bloques, ¿ya? Dentro de estos sistemas, si existe punto de contacto, en ese punto de contacto tenemos acción y reacción. ¿Cuál es la característica? Que tienen el mismo valor, ¿ya? Entonces, bastante importante considerar la tercera ley de Newton. ¿Qué nos indica por acá? Nos dice, cuando existe contacto entre dos cuerpos, la fuerza que ejerce el primero sobre el segundo es la misma que ejerce el segundo sobre el primero, pero de sentido contrario, ¿no? Es lo que podemos observar. Ya las características que habíamos mencionado. ¿Ya? Para el análisis
de problemas, tenemos que tener en cuenta qué tipos de fuerzas se pueden presentar, ¿no? Vamos a analizar 4 tipos de fuerzas. Esto es bastante importante. Eh, Vamos a identificar 4 tipos de fuerzas. Ya vamos a trabajar con 4 tipos de fuerzas. Sabemos que la fuerza se mide en newtons, ¿no? Por tanto, vamos a identificar 4 tipos de fuerzas, pero todas se miden en newtons, ¿ya? El primer tipo de fuerza es el peso, ¿ya? Primer tipo de fuerza, peso. Veamos alguna de sus características, ¿ya? La fuerza de peso la vamos a representar mediante una W mayúscula, ¿ya? La fuerza de peso la vamos a representar por W mayúscula. ¿Cuál es la característica de esta fuerza? Esta fuerza se presenta por acción de la gravedad, es decir, todo cuerpo está bajo la acción de la gravedad, por lo tanto, esta fuerza siempre se va a presentar, ¿no? Esta fuerza está dirigida siempre hacia el centro de la Tierra y nos dan también una ecuación para determinar su valor, ¿no? Entonces, vean, acá tenemos tres posibles casos, ¿ya? 3 posibles casos, ¿no? Un bloque en un plano horizontal, un bloque en un plano inclinado y un bloque en un plano vertical, ¿ya? Eh, ¿Cómo se calcula el valor de esta fuerza? A través de esta ecuación, ¿no? ¿Qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer cuánto es la masa de ese cuerpo y la G es la gravedad, ¿no? Este es un valor que siempre se va a conocer. Si se conoce la masa del cuerpo, a la masa del cuerpo la multiplicamos por la gravedad y de esta manera podemos determinar el valor de esa fuerza, ¿no? Entonces, acá podemos tomar cualquier ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener un peso de 20 newtons, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el valor de esa fuerza, ¿ya? A partir de su masa multiplicado por la gravedad. Esto es bastante importante para la parte gráfica, ¿ya? Acá nos dice, ¿no? Toda la fuerza de peso siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Entonces, no nos interesa la disposición de los bloques. Vean acá, tenemos bloques en distintos planos. Esta fuerza siempre va a estar dirigida hacia abajo. No interesa cómo está el plano, no interesa la disposición. Siempre la fuerza la vamos a graficar con dirección hacia abajo, ¿no? Acá tenemos, en todos los casos, ¿no? Siempre vamos a graficar esa fuerza hacia abajo, ¿no? Y no olviden que tenemos una ecuación para determinar su valor. Ya, después tenemos la fuerza normal, es otro tipo de fuerza. Esta fuerza viene de la tercera ley de Newton, ya lo que veíamos, ¿no? Tenemos siempre en todo punto de contacto vamos a tener una fuerza de acción y una fuerza de reacción, ¿no? Además, estas fuerzas tienen como característica que siempre van a tener los mismos valores, ¿ya? Sí. Ahora, cuando hablamos de fuerza normal, estamos haciendo referencia a la fuerza de reacción, ¿ya? Cuando hablamos de la fuerza normal, estamos haciendo referencia a esa fuerza de reacción que hemos definido en la tercera ley de Newton. Acá tenemos la fuerza normal. Nuevamente tenemos estos 3 ejemplos: bloque en plano horizontal, bloque en plano inclinado y bloque en plano vertical, ¿no? La fuerza normal la vamos a representar con la letra N mayúscula, ¿ya? ¿Cuál es la característica de esta fuerza? Nuevamente acá vemos, ¿no? Acá tenemos punto de contacto. Vean, acá tenemos punto de contacto. Por tanto, por la tercera ley de Newton, tenemos una fuerza de acción y tenemos una fuerza de reacción, ¿ya? Lo mismo acá, tenemos punto de contacto,
existe una fuerza de acción y existe una fuerza desde acción, ¿no? Lo mismo para acá, punto de contacto, existe una fuerza de acción, existe una fuerza desde acción, ¿ya? Entonces, esta fuerza normal es esta fuerza desde acción, ¿no? Es la fuerza desde acción. Vamos a usar esta parte. Entonces, la fuerza normal es la fuerza desde acción. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esta fuerza? Se tiene que graficar siempre formando 90 grados respecto del plano de contacto, ¿ya? Siempre a 90 grados, esa es su característica. Fuerza normal o fuerza desde acción está formando 90 grados con el plano de contacto. Lo mismo acá, ¿no? Está formando 90 grados con el plano de contacto. Para el tercer ejemplo está formando 90 grados con el plano de contacto. ¿Ya? Esa es la característica de la fuerza normal. Es una fuerza que resulta cuando dos cuerpos están en contacto, cuya dirección es siempre perpendicular o que es lo mismo 90 grados al plano de contacto. ¿Ya? Esa es la característica de la fuerza normal. Vean acá, para este caso no se tiene por si acaso ninguna ecuación para calcular su valor. No existe alguna ecuación para calcular este valor de fuerza normal, ¿no? No hay ecuación como en el anterior caso. Ya tenemos después el tercer tipo de fuerza, la fuerza de fricción. ¿Por qué se manifiesta esta fuerza de fricción? La vamos a representar con una F minúscula. ¿Ya? La fuerza de fricción la vamos a representar con F minúscula. ¿Por qué se presenta este tipo de fuerza? Es una fuerza de oposición al movimiento. ¿Ya? La fuerza de fricción es una fuerza de oposición al movimiento. Acá tenemos el ejemplo, tenemos una persona que está empujando un bloque. ¿Ya? Esta persona está ejerciendo una fuerza, ¿no? Sobre el bloque. Ejerce una fuerza sobre el bloque. Por la segunda ley de Newton sabemos que si se aplica una fuerza sobre un objeto de determinada masa, el objeto empieza a acelerar, o sea, va a iniciar su movimiento hacia la derecha, ¿ya? Inicia su movimiento hacia la derecha. Entonces, lo que se observa en el punto de contacto, vean acá, si ampliamos este punto de contacto, siempre vamos a tener rugosidad, ¿no? O aspereza del piso, ¿ya? Vamos a tener una rugosidad o aspereza del piso. Es debido a esta aspereza, vamos a tener esa fuerza de oposición, ¿no? La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento, siempre va a ser una fuerza opuesta al movimiento, ¿ya? Si el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de fricción va a estar apuntando hacia la izquierda, ¿ya? Y acá tenemos la letra F minúscula, es una fuerza que se opone al movimiento debido a las asperezas del piso. ¿Cómo se calcula el valor de esta fuerza, no? Por ejemplo, esta fuerza podría valer 10 newtons, por ejemplo, ¿no? Esta fuerza podría valer 10 newtons. ¿Cómo se calcula este valor de 10 newtons? A través de esta ecuación, ¿no? Acá nos dice la fuerza de fricción es igual a mu multiplicado por la fuerza normal, ¿ya? Entonces vean acá la importancia también de tener la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que forma siempre 90 grados con el plano de contacto, ¿no? ¿Cómo se calcula el valor de la fuerza de fricción? Mu multiplicado por la normal. ¿Ya? La fuerza normal ya la conocemos. ¿Qué representa esta mu? Mu se conoce como coeficiente de fricción o coeficiente de deslizamiento también se conoce. Al final, ¿qué es este coeficiente de deslizamiento? Acá nos dice que es adimensional, es decir, no presenta unidades como tal, es un número, ya al final mu es un número que se conoce como coeficiente de fricción, ¿ya? Este numerito puede ser siempre va a estar entre 0 y 1, puede ser, no sé, el coeficiente de fricción puede ser 0,2, ahí podemos tomar algunos ejemplos, ¿no? 0,6, y así, ¿no? Va a ir fluctuando entre 0 y 1, 0,8, 0,9, ¿no? Es un número entre ese rango de valores, ¿ya?
Ahora, mucho va a depender de qué tan áspero o qué tan liso es el piso, ¿no? Si el piso es si el piso es áspero, su coeficiente de fricción va a estar dentro de estos valores, ¿no? Un valor alto vamos a tener de coeficiente de fricción. Ahora, si el piso es liso, entonces su coeficiente de fricción va a ser 0,1, 0,2, ¿ya? Eso mucho ya el problema nos va a indicar cuánto es el coeficiente de fricción, pero al final es un número nada más, ¿ya? Pisos ásperos van a estar más cercanos a 1 y pisos lisos van a estar más cercanos a 0,1, 0,2, ¿ya? Entonces, al final, este simplemente es un numerito entre 0 y 1 y la fuerza normal ya la conocemos, ¿no? De esa forma se determina el valor de la fuerza de fricción. ¿Qué tenemos como definición? Dice que es una fuerza que resulta cuando un cuerpo se mueve sobre una superficie rugosa o una superficie áspera. Su sentido es siempre contrario al movimiento, ¿no? Siempre se va a oponer al movimiento, ya que esta fuerza se opone al movimiento. Ya, hasta ese punto ya tenemos tres tipos de fuerzas: el peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Ya después tenemos a la fuerza de tensión. La fuerza de tensión la vamos a representar mediante la letra T mayúscula. Esta es una fuerza que se presenta cuando estamos trabajando con cuerdas. Nuevamente acá tenemos diferentes disposiciones de bloque, un bloque en plano horizontal, plano inclinado y un bloque colgado por una cuerda, ¿no? Entonces, esta fuerza de tensión, vemos acá, siempre se va a representar saliendo desde el bloque sobre la cuerda, ¿no? Acá mucho depende cuál es el ángulo de inclinación de la cuerda para tomar en cuenta ese ángulo que va a ser en adelante el ángulo para nuestro vector, ¿no? Entonces, la fuerza de tensión siempre se va a graficar sobre la cuerda y siempre saliendo del bloque, ya como ven acá, ¿no? Sobre la cuerda y siempre saliendo del bloque. Es una fuerza que se presenta cuando el cuerpo está atado a una cuerda, es un vector que está en la línea de acción de la cuerda, ¿no? Lo que se puede ver en la gráfica. Ya vamos a hacer un pequeño resumen porque esto es bastante importante. Vamos a iniciar con ese análisis, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para resolver problemas es graficar estas fuerzas, ¿no? Estos cuatro tipos de fuerzas que hemos visto, el peso, por eso es importante conocer sus características, ¿no? Vamos a ir graficando estas fuerzas y tenemos que conocer sus características. El peso siempre se dibuja hacia abajo, ¿no? No interesa la disposición, siempre va a estar dirigido hacia abajo y tenemos a esta ecuación para su cálculo. La fuerza normal, característica a 90 grados respecto del plano de contacto. La fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, ¿ya? Y también hay una ecuación para calcular su valor. Y por acá tenemos un pequeño resumen, ¿no? A modo de conclusión tenemos un pequeño resumen. Esto es importante, ¿no? ¿Cuándo se grafica esta fuerza y cómo se grafica esta fuerza, ¿no? Las características que hemos ido viendo. Acá tenemos los cuatro. Comenzamos con el peso, representación, letra W mayúscula. Se tiene ecuación para su cálculo. ¿Cuándo se grafica esta fuerza? Siempre, ¿no? Siempre vamos a graficar esta fuerza, porque todo cuerpo siempre está bajo la acción de la gravedad, por tanto, siempre vamos a graficar esta fuerza. ¿Cómo se grafica? Hacia abajo, ¿no? Con dirección hacia abajo. Acá tenemos en los ejemplos la fuerza normal. ¿Cuándo se grafica la fuerza normal? Cuando veamos que existen contactos, ¿no? Entonces, ese va a ser un indicativo para graficar esta fuerza normal. Si ustedes ven contacto, por tanto, hay que graficar la fuerza normal. Característica o cómo se dibuja esta fuerza, se grafica a 90 grados respecto del plano de contacto. En la gráfica se puede observar eso, ¿no? Estamos graficando la fuerza normal
a 90 grados respecto del plano de contacto. Después tenemos a la fuerza de fricción, que también tenemos ecuación para su cálculo. ¿Cuándo se grafica esta fuerza? Cuando exista superficie rugosa, ¿no? O superficie áspera, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta? En el problema esto nos van a indicar, ¿no? En el problema va a decir, el sistema de bloques se mueve sobre una superficie rugosa, ¿ya? Por tanto, hay que graficar la fuerza de fricción. O el sistema se mueve sobre superficie lisa, ¿ya? Cuando digan superficie lisa, nos están indicando que el valor de mu vale cero, ¿no? Es decir, no hay que tomar en cuenta esta fuerza de fricción porque no existe rugosidad. Ya cuando dice superficie lisa, vamos a tomar en cuenta que la fuerza de fricción no existe. Ya, entonces ese es el indicativo para graficar o no esta fuerza de fricción. ¿Cómo se grafica? Siempre contrario al movimiento. Ya finalmente tenemos la fuerza de tensión, representada por la letra T mayúscula. ¿Cuándo se grafica esta fuerza? Cuando veamos presencia de cuerda, ¿ya? ¿Cómo se grafica? Saliendo del bloque en la cuerda, ¿no? Se grafica en la cuerda y siempre saliendo del bloque, ¿ya? Como se ve en la gráfica. Ya, hasta aquí un poco de la parte teórica. Esto también lo vamos a anotar estas pequeñas ecuaciones como formulario en el pizarrón. Ya, vamos a empezar a resolver problemas de dinámica. Inge, Sí, adelante. ¿cómo está, Inge? Buenas noches. Algunos consultitos, por favor. Es referente al valor de mu. He visto en algunos problemas da el valor de esa variable. Entonces, ¿de qué depende? O sea, depende del material. Esa es mi duda, Inge. Eh, ¿Cómo saber cuánto es el valor, digamos, de un bloque de madera? ¿Qué sé yo? Inge, por favor. Ya. De cómo se determina el valor de mu, como les digo, mucho depende, hemos visto acá en la gráfica, mucho depende tanto del contacto entre el bloque y el suelo, ¿no? Tenemos que ver qué tan áspero es la superficie sobre el cual se está produciendo el movimiento y también la aspereza del objeto como tal, ¿no? Influye ambos en esta fuerza de fricción o en el valor del coeficiente de fricción. Ahora, cómo se determina este valor? Mediante experimentos, ¿no? A ver, les cuento un poquito. En el laboratorio de física que tenemos en la Facultad de Ingeniería, hemos determinado el coeficiente de fricción de distintos materiales, ¿ya? Lo que teníamos dentro del experimento, teníamos teníamos un pequeño instrumento, el cual tenía una superficie con una bisagra, ¿ya? Parecido al de una puerta, ¿no? Acá teníamos una, una superficie, ¿ya? Y sobre este cuerpo íbamos poniendo objetos de distinto material. Por ejemplo, un bloquecito de madera acá podríamos poner, ¿no? En este punto no conocemos, bueno, no sabemos en principio cuánto es ese coeficiente de fricción, ¿no? Esa es la idea de este experimento, determinar cuánto es el valor de este coeficiente de fricción bajo estas condiciones, ¿no? Tomando en cuenta el material sobre el cual estamos trabajando. Entonces, lo que hacíamos era de a poco ir levantando esta superficie, ¿ya? Se iba levantando esta superficie, eh, íbamos levantando esta superficie hasta que en algún punto
¿ya? Como les decía, ¿no? Este bloque de madera, a medida que vayamos levantando, va a tender a bajar y vamos, también tenemos una fuerza de oposición que es la fuerza de fricción como tal, ¿no? Entonces, esta fuerza de fricción está en función de mu y la normal, ¿ya? Entonces, a medida que íbamos levantando el bloque de madera, ¿ya? Hay un momento en que esta fuerza de fricción se compensa con la fuerza, con parte del peso. Ya esto lo vamos a ver en el análisis dinámico. Cuando estamos trabajando sobre planos inclinados, tenemos acá el peso, ¿no? El peso siempre se grafica hacia abajo. Esta fuerza se puede descomponer en el eje X y se puede descomponer en el eje Y, ¿no? ¿Ya? Entonces, sabemos que acá este bloque tiende a bajar, por tanto hay una fuerza de oposición al movimiento que es la fuerza de fricción. Entonces, a medida que vamos subiendo el plano inclinado, va a haber en algún momento que la fuerza de fricción que existe entre el bloque y el plano inclinado se compensa con parte del peso, ¿no? Es decir, que parte del peso supera esta fuerza de fricción, entonces el bloque de madera va a caer hacia abajo, ¿no? Entonces, en algún momento tanto la fuerza de fricción como parte del peso van a ser iguales. Entonces, en ese momento se captura, ¿no? A medida que se vaya subiendo, cuando el bloque cae, en ese momento se calcula este ángulo de inclinación, el ángulo de inclinación al cual ha subido. Entonces, a partir de ese ángulo de inclinación, mediante ecuaciones, mediante análisis dinámico, se puede determinar el valor de μ. Ya es parte de lo que se puede hacer en laboratorio para determinar el valor de μ. ¿Ya? Y esto se hace con distintos materiales, ¿no? Y así podemos ir determinando este valor. Sin embargo, Inge, he visto en algunos libros que ya viene anotado de ciertos materiales. No sé si hay alguna tabla así. También eso quería consultar, Inge. Mm, se puede trabajar con tablas o con valores, pero no siempre va a representar la realidad, ¿no? Porque cuando se trabaja en laboratorio, lo que se trata es de ser muy cuidadosos al tomar medidas, o sea, hay que ser muy cuidadoso. Incluso ahí se trabaja teoría de errores. Se hacen varios análisis para calcular un resultado. Ya son muy cuidadosos en laboratorio en cuanto a la toma de valores. Como digo, hay que hacer tratamiento de errores. Se hacen varios cálculos para sacar un valor y trabajar con ese valor, ¿no? Ahora, cuando se puede tener como referencia algunas tablas para decir, ¿no? Para este material, el coeficiente de fricción mm, se puede tal vez trabajar como valores aproximados, ¿no? Para tal material, su coeficiente de fricción va a ser tanto. Sin embargo, si vamos a trabajar en un experimento, no podemos tomar esos valores como referencia, ¿no? Tal vez para problemas así de ejemplo, podemos tomar esos valores referenciales, pero si se quiere trabajar en laboratorio, sí o sí se tienen que hacer estos cálculos para que todo el trabajo que se haga en laboratorio represente la realidad, ¿no? Lo que verdaderamente valen estos valores de coeficiente de fricción. Inge, una última consulta, por favor. Sí, adelante. Sí, el tema del gráfico del coeficiente de fricción, lo que usted está mostrando en esa posición está correcto. No puede variar, por ejemplo, el tema del peso. eh, Tengo entendido de que parte del centro de gravedad del cuerpo, ¿verdad? O del bloque en este caso. Y en el tema de fricción, ¿cómo va eso, Inge? ¿O cómo se sugiere? La dirección
La dirección para la fuerza de fricción o cómo se grafica la fuerza de fricción, como les digo, siempre va a ser, hay que tomar en cuenta la dirección de movimiento nada más. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a trabajar con este plano inclinado. El cuerpo se está moviendo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si el piso es rugoso, va a existir una fuerza de fricción y esta fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento. Entonces, acá vamos a tener una oposición al movimiento, ¿no? Acá tenemos una fuerza opuesta al movimiento. Podríamos decir que la fuerza de fricción va a ser paralelo al plano, al plano de movimiento, ¿no? Tenemos ahí líneas paralelas. Entonces, siempre se va a graficar en oposición al movimiento, ¿no? Ustedes solo tienen que considerar hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Por ejemplo, acá, si el cuerpo está subiendo si el cuerpo está subiendo, vamos a tener una fuerza de oposición al movimiento, ¿no? Entonces, siempre va a ser opuesta al movimiento. Esa es la característica, ¿no? De la fuerza de fricción. Y para este ejemplo, en el plano horizontal se mueve a la derecha, entonces tenemos una fuerza de fricción opuesta al movimiento, ¿no? En todo caso, siempre tiene que graficarse esa fuerza en oposición al movimiento. Ahora, respecto a cómo se grafica, pueden graficarlo de esta forma o pueden graficarlo desde el centro, desde el centro del bloque en oposición al movimiento. Eso al final no va a influir tanto en los cálculos como tal, porque saben que los vectores se las puede ir moviendo en distintas posiciones siempre y cuando no le cambien sus tres elementos, ¿no? Módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿en qué posición dibujen este vector? No va a influir tanto. O sea, yo lo puedo dibujar más desde el centro. Este puede ser mi vector fuerza de fricción. Lo puedo dibujar acá en este punto para decir, en este punto existe rugosidad, acá lo grafico mi fuerza de fricción. Puedo decir que la fuerza de fricción es una fuerza opuesta al movimiento, ¿ya? No interesa en qué posición lo dibujen, lo que interesa es que grafiquen esa fuerza siempre en oposición al movimiento, ¿ya? Porque después esto podemos ir manejando, ¿no? En distintas posiciones podemos ir moviendo. No sé si se refería a eso tu consulta. Sí, sí, está bien, sí, eso es justamente era mi duda. Es que usted sabe, ¿no? En nivel secundario muchas veces estudiante tenemos que llegar de la forma más accesible posible, ¿verdad? Entonces, por ese motivo le preguntaba. Ah, Gracias. ya, ya. Sí, sí. Ya. Ya, entonces vamos a pasar a la pizarra y vamos a empezar a resolver problemas. Me dan 5 minutos, voy a preparar la cámara y después regresamos.
Ahora sí, me confirman al chat si se escucha. Todo bien, G. Ya vamos a ir anotando las fórmulas que habíamos visto, o los cuatro tipos de fuerzas que habíamos visto, ¿no? Eso lo vamos a anotar como formulario por acá. El primer tipo de fuerza que hemos visto es el peso. Hemos representado con W mayúscula. Y se tiene una ecuación para su cálculo, ¿no? El peso se calcula como la masa del cuerpo multiplicado por su gravedad. Después tenemos a la fuerza normal, que se representa mediante N mayúscula. Para esto no hay ecuación como tal. Después tenemos a la fuerza de fricción, que se representa mediante F minúscula. Para esto sí hay ecuación, ¿no? Su valor se calcula como mu multiplicado por la fuerza normal. ¿Ya? Este mu, ya conocemos, es un número que va entre 0 y 1, que representa qué tan áspero es el piso. Finalmente tenemos a la fuerza de tensión, que se representa con una T mayúscula. ¿Ya? Y para esto tampoco hay ecuación, ¿no? Ya. Y algunas de las características, cuando se grafica cada una de estas fuerzas, por ejemplo, el peso, hemos dicho que vamos a graficarlo siempre. El peso se va a graficar siempre. La fuerza normal la vamos a graficar cuando exista contacto. Si observamos puntos de contacto, entonces hay que graficar la fuerza normal. La fuerza de fricción, cuando el piso es rugoso. ¿Ya? El problema va a decir esto, ¿no? El piso es rugoso, por tanto, existe fuerza de fricción. O otro indicativo puede ser directamente en el problema nos van a decir el valor de mu vale 0,2, algo por ahí, ¿no? Entonces, si nos dan el valor de mu, por tanto hay fuerza de fricción, ¿no? Cualquiera de los dos van a ser indicativos para graficar fuerza de fricción y después la fuerza de tensión. Esto es cuando hay cuerdas, ¿no? Si en el sistema vamos a observar cuerdas, por tanto hay que graficar la fuerza de tensión. Ya, problema número 1 dice lo siguiente. Se muestra dos bloques. Se muestra dos bloques. A igual a 2 kilogramos. B igual a 3 kilogramos. En movimiento sobre una superficie lisa.
en movimiento sobre una superficie lisa. Si el módulo de la fuerza F, si el módulo de la fuerza F es igual a 120 newtons, determine el módulo de la tensión en la cuerda C. Determine el módulo de la tensión en la cuerda C. Ya tenemos una gráfica en el problema. Vamos a graficar. Ya vamos a anotar los datos por acá. ¿Qué datos tenemos del problema? ¿Qué dice? Se muestra dos bloques, un bloque A y un bloque B. Ya, este es nuestro bloque A y este es nuestro bloque B. La masa del bloque A es de 2 kilogramos, ¿no? Por acá lo vamos a anotar. La masa del bloque A vale 2 kilogramos y la masa del bloque B vale 3 kilogramos. ¿Ya? El movimiento sobre superficie lisa. ¿Ya? Cuando indican superficie lisa, nos están indicando que no hay que tomar en cuenta la fuerza de fricción. ¿Ya? Superficie lisa no se toma en cuenta la fuerza de fricción. Si el módulo de la fuerza F vale 120 newtons, ¿no? El módulo de la fuerza F vale 120 newtons. Ya serían todos los valores del problema. Para entender un poquito el problema, lo primero que tenemos que hacer es darle un sentido al movimiento. Ya esto es importante también para saber a cuál lado va a estar dirigida la fuerza de fricción si es que existiera, ¿no? Bajo estas condiciones tenemos acá, esta es nuestra cuerda C, por si acaso, tenemos que determinar acá la fuerza de tensión en esta cuerda. Esta es nuestra cuerda C. Tenemos dos bloques atados por una cuerda y por este lado estamos jalando con una fuerza F de 120 newtons. ¿Ya? Bajo estas condiciones podemos concluir que todo el sistema se está moviendo a la derecha. Pues vamos a darle sentido de movimiento. ¿Ya? Bajo estas condiciones, el sistema se está moviendo a la derecha. ¿Ya? Como existen fuerzas, sabemos que todo este sistema se mueve a la derecha con movimientos rectilíneos uniformemente variados, ¿no? Estamos en ese tipo de movimiento. ¿Ya? Tiene una aceleración, podemos ir calculando un tiempo, un desplazamiento, pero
No estamos haciendo ese análisis en este caso, ¿ya? Pero estamos dentro de un movimiento variado, ¿ya? Entonces, hacemos el análisis dinámico. El primer paso del análisis dinámico es graficar fuerzas, ¿no? Podemos tener este tipo de fuerzas. Vamos a ir analizando uno por uno y vamos a ir graficando. ¿Ya? Por si acaso, el análisis, el análisis se hace independientemente por cada bloque, ¿ya? Como acá tenemos dos bloques, primero vamos a graficar fuerzas para el bloque A y después fuerzas para el bloque B. Es para cada bloque se tiene que hacer esto. Comenzamos. Nos olvidamos de todo, vamos a concentrarnos en el bloque A. Ya nos concentramos en el bloque A y empezamos a graficar, ¿no? El primer tipo de fuerza que se puede presentar es el peso. El peso se grafica siempre, por si acaso, y siempre va a estar dirigido hacia abajo, ¿no? Acá está nuestra fuerza de peso, ¿ya? Este sería nuestro peso. Siguiente tipo de fuerza, fuerza normal. La fuerza normal se manifiesta cuando hay contacto. Acá tenemos contacto contra el piso. Por tanto, existe una fuerza normal, ¿ya? Existe una fuerza normal. Y de acuerdo a las características estamos graficando, ¿no? La fuerza normal forma ángulo de 90 grados con el plano de contacto. Ya esa sería nuestra fuerza normal. La fuerza de fricción se descarta porque es superficie lisa. Descartamos la fuerza de fricción y finalmente la tensión si existe cuerdas, ¿no? Este bloque está atado a una cuerda, por tanto sí existe fuerza de tensión. La característica es que siempre se grafica saliendo del bloque y sobre la línea de la cuerda, ¿no? Esta sería nuestra fuerza de tensión. Lo vamos a llamar una fuerza de tensión T, ¿ya? No hay más fuerzas para graficar, ¿no? Serían todas las fuerzas que actúan sobre nuestro bloque A. Vamos a ir ahora al bloque B. El mismo análisis, ¿no? Se hace el mismo análisis. Esto ya con la práctica ustedes lo van a hacer directo. El primer tipo de fuerza, la fuerza de peso, esto se grafica siempre hacia abajo, entonces graficamos acá. Este es el peso. Vamos a hacer algunas diferencias. Este va a ser el peso del bloque A, la normal del bloque A, ¿ya? Esa diferencia vamos a hacer. Este es el peso del bloque B. Segundo tipo de fuerza, la fuerza normal. Por punto de contacto sí existe fuerza normal. Vamos a graficar la fuerza normal. Normal para el bloque B, ¿ya? A 90 grados, ¿no? Fuerza de fricción se descarta. Tenemos la fuerza de tensión. Presencia de cuerda, por tanto hay fuerza de tensión. La fuerza de tensión siempre saliendo del bloque sobre la cuerda, ¿no? Esta sería nuestra fuerza de tensión. ¿Por qué estamos manejando la misma fuerza de tensión? Es una de las características al menos para el análisis ideal, ¿ya? Cuando estamos trabajando con cuerdas, cuando se trabaja con cuerdas, ¿no? Acá podemos tener un sistema así, esto va a ser una polea, ¿ya? Cuando se está trabajando con cuerdas, si sobre esta cuerda existe una fuerza de tensión T, lo vamos a llamar, en cualquier punto de la cuerda se manifiesta la misma fuerza de tensión, ¿ya? Para una misma cuerda, en cualquier punto se tiene la misma fuerza de tensión. Esta es una primera cuerda, ¿no? Acá es una segunda cuerda, acá va a ser una tensión totalmente diferente, vamos a llamarle tensión número 2. Sin embargo, la característica es que en cualquier punto de la cuerda vamos a tener esta misma fuerza de tensión, ¿ya? Entonces, para una misma cuerda, la fuerza de tensión siempre va a ser la misma. Es por eso que acá estamos manejando la misma letra T, ¿no? Como es una sola cuerda, la tensión acá es T y acá la tensión es T también, ¿ya? ¿Qué nos pide el problema? La fuerza de tensión, ¿no? ¿Cuál es el módulo de la fuerza de tensión? ¿Ya? Por tanto, esto tenemos que calcular. ¿Cuánto vale el valor de T? Ya, hasta ahí se ha concluido el primer paso. Hemos hecho solo gráfica de fuerzas. Ya vamos al segundo paso.
El segundo paso es el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso, acá lo vamos a poner como segundo paso, ¿no? Diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Esto por si acaso es opcional. Cuando los problemas son complicados, se recomienda graficar los diagramas de cuerpo libre, pero cuando los problemas ya son sencillos o tienen ya mucha práctica, directamente pueden pasar al tercer paso, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a marcar como opcional, pero es recomendable que al principio lo hagan, ¿ya? O cuando el sistema se complica mucho, es muy recomendable que se haga que se grafique estos DCLs, ¿no? Como tenemos dos bloques, vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre. Va a ser el primer para el bloque A, que vamos a tener para el bloque B. Lo ponemos. Este es el diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Este es el diagrama de cuerpo libre para el bloque B. ¿Ya? ¿En qué consiste el diagrama de cuerpo libre? Es considerar, o sea, trasladar todas estas fuerzas a un plano cartesiano y considerar al bloque como si fuera un solo punto. Consideramos el bloque A como si se tratase de un solo punto, lo ponemos en el origen y trasladamos todas las fuerzas que actúan sobre el bloque A. ¿Ya? Simplemente es un traslado de fuerzas, ¿no? Vamos a hacer rápido. Acá tenemos un peso hacia abajo, tenemos una fuerza normal y después tenemos una fuerza de tensión dirigida hacia la derecha, ¿ya? Todas las fuerzas se grafican desde el origen del plano de coordenadas. Esta es la normal en A, el peso en A, y después acá tenemos la fuerza de tensión. Lo mismo para el bloque B, es trasladar las fuerzas. Este va a ser nuestro bloque B, un solo puntito, y vamos trasladando nuestras fuerzas, ¿no? Acá tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el bloque B, peso, acá tenemos una normal, tenemos una fuerza de tensión, ¿ya? Y después tenemos también sobre el bloque B está actuando una fuerza F. Esas serían todas las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Peso del bloque B, normal del bloque B, la fuerza de tensión T, y esta es una fuerza F. ¿Ya? Ese es el segundo paso, hacer los diagramas de cuerpo libre. Hay que tomar en cuenta acá también las referencias de movimiento. Lo vamos a anotar así, ¿ya? Todo el sistema se mueve a la derecha con una aceleración A que no se conoce, ¿ya? Todo el sistema se mueve a la derecha con una aceleración A. Esa referencia lo vamos a anotar de este modo. Esto solo es referencial, ¿no? Para decir, el bloque A se está moviendo a la derecha con una aceleración A. El bloque B se mueve a la derecha con una aceleración A. ¿Ya? Ya, esa es referencial. ¿Para qué tomamos esta referencia? Toda fuerza que está a favor del movimiento es positivo y toda fuerza que está en contra del movimiento van a ser negativos. ¿Ya? Ahora sí pasaremos al tercer paso. El tercer paso es el análisis independiente para cada bloque, aplicando la segunda ley de Newton. Ya vamos a aplicar la segunda ley. La segunda ley de Newton. Primero para el bloque A. Ya, primero analizaremos el bloque A.
Por el momento, como no estamos trabajando con la fuerza de... Cuando no se trabaja con la fuerza de fricción, por lo general no se toma en cuenta el eje Y. ¿Ya? Si ustedes no están manejando fuerza de fricción, no se toma en cuenta el eje Y. Ya lo vamos a obviar el eje y nos vamos a concentrar solo en el eje de movimiento. Solo tenemos movimiento en el eje X, ¿no? ¿Ya? Nos vamos a consentimiento a la derecha. Esta es la única fuerza que actúa, ¿no? La fuerza de tensión. La fuerza de tensión hace que el bloque A se mueve a la derecha. Entonces, es la única fuerza que tenemos en el eje X. Ya, esto solo estamos analizando nuestro eje X, donde existe movimiento. Segunda ley de Newton dice, sumatoria de fuerzas, en este caso, en el eje X, va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración, ¿no? Ahí tenemos la segunda ley de Newton, ¿ya? Como estamos para el bloque A, ¿qué fuerzas tenemos en X? Es la única, ¿no? Además, esta está a favor del movimiento, por tanto, es una fuerza positiva, ¿ya? Por tanto, la suma de fuerzas solo tenemos a la fuerza de tensión. Después tenemos a la masa. ¿Cuánto es la masa de nuestro bloque A? El bloque A tiene una masa de 2 kilogramos. Ya lo vamos a notar directamente. El bloque A tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Cuánto es la aceleración del bloque? No se conoce. No lo estamos llamando una aceleración A nada más. Lo vamos a notar al bloque A. Esta va a ser la ecuación número 1. Y lo mismo hacemos para B, ¿no? Para B, de manera similar, solo vamos a analizar el eje de movimiento, ya que no estamos trabajando con la fuerza de fricción, ¿ya? Solo nos concentramos en el eje X. Lo mismo vamos a decir, segunda ley de Newton en el eje X, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y empezamos con el análisis, ¿no? Tenemos una fuerza que está a favor del movimiento y una fuerza que está en contra del movimiento. Primero las que están a favor. La fuerza F está a favor, va a ser positivo, ¿ya? Y la tensión está en contra, vamos a ponerlo como negativo, menos fuerza de tensión. Esto es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa del bloque B? La masa del bloque B es 3 kilogramos. Acá lo ponemos 3 kilogramos. Se mueve con una aceleración A que no se conoce, aceleración A, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 2. Si analizamos las ecuaciones que tenemos, ¿cuáles son las incógnitas? La tensión y la aceleración, ¿no? Acá la tensión y la aceleración. La fuerza F se conoce. Este es un valor conocido, 120 newtons, ¿ya? Entonces, estamos trabajando con dos ecuaciones, con dos incógnitas. Vamos a hacer ese reemplazo, ¿ya? Trabajaremos un poco con este sistema de ecuaciones. La tensión vale 2 veces la aceleración, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ese reemplazo. Vamos a decir la ecuación 1 en la ecuación número 2. Reemplazamos. Acá tenemos una fuerza F menos la fuerza de tensión. La tensión vale 2 veces la aceleración. 2 veces la aceleración. Y por este lado tenemos 3 veces la aceleración, ¿no? Nos quedaría eso. Todo es dato, la única incógnita es la aceleración. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Este que está con negativo va a pasar al lado derecho con positivo. La fuerza es igual a 3 veces A más 2 veces A. Acá tenemos términos semejantes, podemos sumar 3x más 2x, nos sale un valor de 5x, ¿ya? Y por este lado tenemos la fuerza F. Y finalmente despejamos la aceleración, ¿no? Acá tendríamos la fuerza F dividido entre 5. Esto es igual a la aceleración, ¿no? Si reemplazamos datos, ¿cuánto le sale el valor de la fuerza de la aceleración?
acá la fuerza F vale 120 newtons. ¿Cuánto le sale ese valor? Reemplazando datos, acá la fuerza F vale 120 newtons. $24, ¿no? Tenemos un valor de 24. ¿Ya? Entonces, la aceleración del sistema, el sistema acelera a 24 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, vean, esa es la aceleración del movimiento uniformemente variado, ¿no? Ya conocemos esa aceleración, ¿ya? Entonces ya tenemos esa aceleración. ¿Qué nos pedía el problema? La tensión, ¿no? Nos pide la tensión. Como ya se conoce la aceleración, vamos a decir, en la ecuación número 1, la tensión es 2 veces la aceleración. La tensión es 2 veces la aceleración. Reemplazando datos, la aceleración vale 24. Por tanto, la fuerza de tensión va a ser igual 48 newtons. No toda fuerza siempre se mide en newtons, por tanto, la fuerza de tensión en la cuerda es igual a 48 newtons. Ya entonces, de eso se trata un análisis dinámico, ¿no? Cumplir estos 3 pasos. Primer paso, graficar las fuerzas que actúan sobre cada objeto. Segundo paso, como les digo, esto es opcional, ya con la práctica ustedes pueden hacerlo directamente viendo la gráfica, ¿ya? Pero se recomienda siempre hacer el DCL, ¿no? Trasladamos las fuerzas a los planos cartesianos, referencia de movimiento para tomar en cuenta el signo de las fuerzas, si es a favor es positivo, si es en contra es negativo. Y después, si no se está trabajando con la fuerza de fricción, por lo general el eje Y no lo vamos a considerar, solo se considera el eje de movimiento. Y como tercer paso, se plantea la segunda ley de Newton en el eje de movimiento, ¿no? Acá existe movimiento, por tanto, planteamos la segunda ley de Newton en el eje de movimiento, ¿no? Con referencia a esto, estamos planteando la segunda ley de Newton para cada bloque. Hasta este punto ya se termina con el análisis dinámico, ¿no? Esos 3 pasos. Ya después es álgebra, es matemática, ¿no? Para determinar los valores. Sáquenle captura, vamos a pasar al siguiente. Vamos a hacer algo rápido acá. Esto es bastante interesante. Se puede hacer simplificaciones a los problemas, ¿no? En varios problemas se puede hacer simplificaciones y llegar rápidamente a los resultados sin hacer tantos pasos. Vean, hemos hecho hartos pasos para determinar cuál es la aceleración de nuestro sistema, ¿no? Sin embargo, se puede simplificar todo el problema en el siguiente, ¿ya? Acá tenemos 2 bloques, están atados por una cuerda y todo este sistema se está jalando con una fuerza F, ¿no? Todo el sistema se jala con una fuerza F. Entonces podemos hacer una simplificación al problema. Vean, puedo decir, el sistema, el sistema se está jalando con una fuerza F, ¿no? Como todo el sistema se mueve junto,
se puede hacer esa simplificación, solo sirve para esos casos, ¿no? Si el sistema se mueve junto, puedo simplificar como si fuera un solo bloque, ¿ya? ¿Cuánto sería la masa de este bloque? La masa de A es de 2, la masa de B es de 3, ¿no? Entonces, el sistema tendría una masa de 5 kilogramos, ¿no? Estamos haciendo una sumatoria. El sistema tendría una masa de 5 kilogramos, ¿ya? Y el sistema se jala con una fuerza F. Entonces, por la segunda ley de Newton, ¿qué tenemos? La fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración, ¿no? La masa es conocida, la fuerza con la que se jala es conocida, y puedo determinar cuánto es la aceleración de mi sistema, o bueno, cuánto es la aceleración de este bloque en este caso, ¿no? Sería fuerza dividida entre la masa, esto es igual a la aceleración. Reemplazamos datos, la fuerza es de 120 newtons y tiene una masa de 5 kilogramos. Esto nos da una aceleración de 24 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, vean, hemos determinado rápidamente el resultado haciendo este tipo de simplificaciones, ¿no? Y así hay varios problemas que se pueden simplificar para sacar rápidamente el resultado. Ya, problema número 2. Se muestra dos bloques. Se muestra dos bloques. A 2 kilogramos, B 8 kilogramos. A 2 kilogramos y B 8 kilogramos. En movimiento sobre una superficie sin rozamiento. En movimiento sobre una superficie sin rozamiento. Sabiendo que F1 es 40 newtons, coma, sabiendo que F1 es 40 newtons y F2 100 newtons, determine el módulo de la fuerza desde acción entre A y B. Punto seguido, determine el módulo de la fuerza desde acción entre A y B. Ya para esto igual nos dan una gráfica.
Ya, este es el bloque A y este es el bloque B. Ya ambos están en contacto. Y sobre estos bloques está actuando una fuerza F1 a la derecha y una fuerza F2 hacia la izquierda. Vamos a anotar por acá los datos del problema. ¿Ya? ¿Qué indica el problema? Se muestra dos bloques A y B. ¿Ya? Nos están dando las masas. La masa del bloque A es de 2 kilogramos. La masa del bloque B, 8 kilogramos. El movimiento sobre una superficie sin rozamiento, dice, ¿no? Nuevamente vamos a despreciar la fuerza de fricción. Acá nos indican sin rozamiento. Sabiendo que F1 es 40 newtons, el valor de la fuerza F1 es 40 newtons y el valor de la fuerza F2 es igual a 100 newtons. Determine el módulo de la fuerza de reacción entre los bloques A y B. ¿Ya? Nos piden cuánto es la fuerza de reacción entre los bloques A y B. Ya, primero le daremos sentido de movimiento. Bajo estas condiciones, ¿hacia dónde se mueve el sistema? ¿Se está moviendo a la izquierda o se está moviendo a la derecha? ¿Hacia dónde se mueve el sistema? Pueden escribir al chat porque no tengo el retorno de sus audios. ¿Hacia dónde se estaría moviendo el sistema? ¿Ya? Acá se está empujando con una fuerza de 40 y por este lado se está empujando con una fuerza de 100. ¿Se mueve a la derecha o se mueve a la izquierda? Hacia la izquierda se mueve el sistema, ¿no? Claramente podemos ver, es como si dos personas estuvieran empujando en contra. Obviamente la persona que tiene mayor fuerza va a hacer que el sistema se mueva a la izquierda, ¿no? Ya entonces, ese va a ser nuestro sentido de movimiento. Todo el sistema se está moviendo hacia la izquierda. Ahora sí, vamos con el paso número 1. El paso número 1 es graficar, hacer análisis de fuerzas o graficar todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques, ¿no? Nuevamente el análisis, se descarta directamente, no existe rozamiento. Comenzamos, el peso se grafica siempre se grafica hacia abajo. Este va a ser el peso sobre el bloque A. Luego la fuerza normal, si existe contacto, vean acá tenemos contacto con la superficie, por tanto hay una fuerza normal que es perpendicular al plano de contacto, normal del bloque A. Fuerza de tensión, eso también se descarta, ¿no? En todos los casos, no existe presencia de cuerdas, por tanto no vamos a graficar fuerzas de tensión, ¿ya? Serían estas dos nada más, un peso y una fuerza normal, ¿ya? Vamos al bloque B. ¿Ya? Acá hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con la parte teórica que habíamos visto. ¿Ya? El bloque A, vean, siguen en el análisis del bloque A nada más. ¿Ya? Estamos analizando el bloque A. Hemos visto que tiene un peso, tiene una fuerza normal, pero vean acá también existe contacto, ¿no? Hay contacto entre el bloque A y el bloque B. Y por teoría sabemos que en todo punto de contacto hay acción y reacción, además que en todo punto de contacto, cuando hay contacto, graficamos la fuerza normal, ¿no? Para, para la superficie hemos graficado nuestra fuerza normal, normal en A. Acá también existe contacto, por tanto vamos a graficar una fuerza normal o también conocido como fuerza de reacción. Acá lo vamos a graficar, ¿eh?
Este sería una fuerza normal. S lo vamos a llamar una fuerza normal S, ¿ya? Sería una fuerza normal S. Ya con eso estaría concluido las fuerzas para el bloque A. Pasaremos al bloque B. El mismo análisis, solo tenemos peso y normal, ¿no? Primero el peso se grafica siempre hacia abajo, este va a ser el peso del bloque B. Tenemos una fuerza normal, perpendicular al plano de contacto, normal del bloque B. Y este bloque está en contacto en este punto, por tanto hay una fuerza normal también, ¿no? Vamos a graficar una fuerza normal. Estamos siguiendo las reglas, ¿no? La fuerza normal siempre se grafica a 90 grados con el plano de contacto, ¿no? Estamos siguiendo esas reglas. Entonces, este va a ser, S también lo vamos a llamar. Esto es lo que les decía, ¿no? En todo punto de contacto hay una fuerza de acción y hay una fuerza de reacción, ¿no? Y la característica era de que ambas fuerzas tienen el mismo valor, ¿no? Si este vale 10 newtons, este también vale 10 newtons, ¿no? Por eso estamos poniendo S y acá S también. Ya, esas serían todas las fuerzas para nuestros bloques. Ya, ahora sí vamos a ir al segundo paso. Diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Diagrama de cuerpo libre para el bloque B. Consideramos al objeto como un cuerpo puntual y vamos a trasladar todas las fuerzas que actúan sobre cada bloque, ¿no? Primero, para el bloque A. En el bloque A actúa un peso del bloque A, actúa una fuerza normal del bloque A. También sobre el bloque A está actuando esta fuerza F1 a la derecha. Vamos a graficar esto. Actúa una fuerza F1 a la derecha. F1. Y sobre el bloque A también actúa esta fuerza S, ¿no? Hacia la izquierda. Actúa una fuerza S a la izquierda. Esas serían todas las fuerzas. Vamos al bloque B, lo mismo, ¿no? Trasladamos todas las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Peso y normal de B. Vamos a tener peso de B, normal de B. ¿Ya? Y después tenemos una fuerza F2 que actúa sobre B a la izquierda. Tenemos F2, tenemos S a la derecha. Ya serían todas las fuerzas, ¿no? Referencia de movimiento. Tenemos, ¿no? Todo el sistema se está moviendo a la izquierda, ¿ya? El sistema se está moviendo a la izquierda con una aceleración A, ¿no? El sistema se está moviendo a la izquierda con una aceleración A. ¿Ya? Eso para tomar en cuenta los signos. Vamos a plantear la segunda ley de Newton solo para el eje de movimiento. En este caso, eje X, ¿no? Estas fuerzas en el eje Y nuevamente no lo vamos a tomar en cuenta. Cuando trabajemos con fricción, ahí sí vamos a tomar en cuenta eso. Entonces, para el bloque A, segunda ley de Newton, ¿no? Para el bloque A, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del bloque multiplicado por su aceleración. ¿Ya? Solo tomamos en cuenta fuerzas en X. Fuerzas a favor, la fuerza S, fuerzas en contra, F1, ¿no? Entonces, primero las fuerzas que están a favor con positivo, esta sería S positivo, menos la fuerza que está en contra, F1,
Esto es igual a la masa por aceleración. La masa del bloque A vale 2 kilogramos, vamos a decir, la masa del bloque A vale 2 kilogramos multiplicado por su aceleración. No tenemos muchos datos, esta va a ser la ecuación número 1. Lo mismo para B, para el bloque B. Ya, lo mismo, ¿no? Eje de movimiento, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Fuerzas a favor, F2, ¿no? Primero las fuerzas a favor, con signo positivo. Luego S está en contra, signo negativo, menos S. Esta es igual a masa por aceleración. Masa para el bloque B, 8 kilogramos, multiplicado por la aceleración. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra ecuación número 2. Sería nuestra ecuación número 2, ¿no? Analizando un poco, acá S es incógnita, A es incógnita, ¿no? F1 es conocido, F2 es conocido, S es incógnita, A es incógnita, ¿no? Dos ecuaciones con dos incógnitas, se puede resolver el sistema. ¿Qué nos conviene? A ver. Como les digo, se puede resolver cuando sistema de ecuaciones por varios métodos, ¿no? Se puede resolver por varios métodos. En este caso vamos a aplicar el de suma. Vamos a sumar estas ecuaciones, las vamos a sumar. Entre ecuaciones se pueden hacer las 4 operaciones aritméticas, ¿ya? Ustedes pueden sumar ecuaciones, pueden restar ecuaciones, pueden multiplicar ecuaciones, pueden dividir ecuaciones, siempre y cuando se haga primer miembro con primer miembro, segundo miembro con segundo miembro, ¿no? Siempre tienen que respetar eso. En este caso vamos a hacer una sumatoria, ¿ya? Primer miembro con primer miembro, ¿no? Sumamos. Acá vamos a tener S menos F1 más F2 menos S. Ya estamos sumando, ¿no? Esto va a ser igual. Pondremos nomás. Lo que estamos haciendo es, la ecuación 1 la vamos a sumar con la ecuación número 2. ¿Ya? Estamos sumando. Primer miembro con primer miembro. Acá copiamos S menos F1, continuación más F2 menos S. ¿Ya? Esto es igual, sumamos el segundo miembro. 2A más 8A tendríamos 10A. ¿Ya? ¿Para qué hemos hecho esto? Vean que acá tenemos S positivo, tenemos S negativo, reducimos, este con este se va. Es decir, un S menos un S se hace 0, ¿no? Se van. ¿Qué nos queda al final? Ordenando un poco, por propiedad conmutativa, podemos cambiar el orden, ¿no? F2 menos F1 va a ser igual a 10 veces 10 veces la aceleración. Todo es conocido, A es la incógnita, este 10 que multiplica pasa a dividir. Vamos a tener F2 menos F1. Todo esto dividido entre 10, esto es igual al valor de la aceleración. Los valores son conocidos, reemplacen. F2 es 100, F1 es 40. Dividido entre 10, ¿cuánto le sale el valor de la aceleración? ¿Están seguros que es 96? F2 vale 100, F1 vale 40. Ya, 6 metros sobre segundo cuadrado.
Entonces, el valor de la aceleración es igual a 6 metros sobre segundo cuadrado. Ya, a veces hacemos cálculos parciales, no es lo que pide el problema, ¿no? Pero muchas veces, para no complicarnos, siempre es bueno determinar primero la aceleración, luego los demás resultados ya van saliendo. ¿Ya? ¿Qué pide el problema? Determine el módulo de la fuerza desde acción entre los bloques A y B, dice, ¿no? Esta es la fuerza desde acción entre los bloques A y B. Ya, por tanto, nos están pidiendo cuánto vale el valor de S. Determinaremos el valor de S. Tenemos para esto, pero ¿cuál está más fácil? ¿La 1 o la 2? La 1 está más fácil, ¿no? A partir de la 1 vamos a determinar. De la ecuación número 1, tenemos lo siguiente. S es igual a menos F1, es igual a 2 veces la aceleración, ¿no? Todo es dato conocido. La incógnita es S, ¿no? Vamos a despejar. S este pasa a sumar 2 veces la aceleración más F1. El valor de S va a ser igual a 2 veces la aceleración es de 6 más el valor de F1, 40, ¿no? Por tanto, el valor de la fuerza desde acción, acá tenemos 12 más 40, tenemos una fuerza desde acción de 52 newtons, ¿no? Ya, por tanto, ambos son de 52 newtons. Ya, hasta acá no sé si tienen consultas o dudas. Ya creo que no hay dudas, entonces con esto vamos a cesar la sesión de hoy. No se olviden de su examen el día martes. ¿Ya? Que tengan buenas noches. Chao, chao.